esto, señores, paso a presentar a mi primer invitado, Omar Chejade, quien está aquí conmigo en el programa. Gracias por venir. Juliana, gracias por la invitación. Es un honor, como siempre, estar aquí en tu programa. Gracias. Señor Chejade, a ver, ¿qué me dice del retiro de Daniel Urresti de esta campaña electoral? Bueno, no me sorprende. Es, como diría García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Es el modus operandi de Nadine Heredia, que no tiene amigos, es una persona que tiende a la deslealtad, a la traición, exige lealtad de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo, te utiliza, te saca, digamos, o te exprime y luego te mete una patada en el fundillo cuando no le sirves. Y eso es lamentable. Yo he discrepado en tu programa y en muchos medios de comunicación, como es de conocimiento público, del señor Urresti, de su forma de ser, incluso he señalado que tiene las manos ensangrentadas en algún momento cuando me respondió. Pero independientemente de eso, debo reconocer que el señor Urresti se ha fajado por el partido, ha puesto su nombre cargando una mochila muy pesada y un pasivo muy pesado que es la del Partido Nacionalista, con las cuentas de Nadine, las agendas, la plata de Venezuela y una serie de cosas bastante irregulares. Entonces, ser desleal de esa manera y meter una patada en el fundillo, ser inelegante, no decirle absolutamente nada, y mandar pues a un ventríloco, ¿no es cierto?, a los pasillos a los pasos perdidos del Congreso de la República. ¿A quién se refiere cuando dice ventrílocos? Fíjate, ¿A Molina? ¿A Solórzano? Fíjate, la señora Solórzano, la congresista Solórzano, no es una congresista que tenga voz propia. O sea, es ojos, oídos, manos de la señora Heredia. O sea, no es que la señora Solórzano se paseó de casualidad por los pasillos o los pasos perdidos del Congreso de la República y se le acercó un periodista y se le ocurrió que tenían que evaluar la lista del señor Urresti y la candidatura de Urresti y la plancha porque no despegaba. No, acá evidentemente ha habido una evaluación por parte de la señora Heredia, una instrucción, una orden de la señora Heredia a sus manos, oídos, a este ventríloco, digamos, parlamentario, que es la señora Solórzano, lo digo con todo respeto, y le he dicho, ¿sabes qué? Haz corriente de opinión, ¿no es cierto?, para que en 1 o 2 días lo saquemos Urresti y le metemos una patada en el fundillo. Pero ¿no es peor para el Partido Nacionalista quedarse sin candidato a la presidencia de la República y sin lista al Congreso? Porque, tomando en cuenta de que Acuña salió de carrera y Guzmán también, ¿por qué no pensar que sí, en los próximos días Urresti pudo haber conseguido, digamos, algunos votos y pasar al menos la valla para que mañana, más adelante, hayan algunos congresistas hoy oficialistas del equipo de gobierno en el Congreso, ocupando curul? No, yo no creo. Yo creo que la alternativa de Urresti, a pesar de lo mediático que es, básicamente por la mochila pesada que cargaba el pasivo del gobierno, del Partido Nacionalista, de las denuncias por corrupción, muerte de Fasabi, etcétera, etcétera, hacían pues que sea una candidatura inviable, no por Urresti, sino en general. Hubiese sido cualquier nombre, hubiera sido inviable la candidatura, ¿no? Ayer Daniela Bugatás estuvo con nosotros allí donde está sentado usted y dijo que esta actitud que había asumido Ana María Solórzano desde ayer muy temprano en Pasos Perdidos, hablando de la posibilidad de evaluar si seguía o no Urresti en esta campaña rumbo al sillón presidencial, era porque estaba picona ya que había quedado fuera por lo que había sucedido con la lista del Congreso por Arequipa, que había sido declarada inadmisible por el Jurado Nacional de Elecciones. Es probable, es evidente que al quedar fuera la señora Solórzano de la lista parlamentaria por haberse declarado inadmisible su candidatura y toda la lista de Arequipa del nacionalismo, haya conllevado también a esto. Pero esa no ha sido la razón principal. La razón principal ha sido una orden de la señora Nadine Heredia, no de la cúpula, no de Ollantumala, no de los demás atláteres que tiene a su costado, no, de Nadine Heredia, para que su portavoz oficial y oficiosa como la señora Solórzano pueda de alguna manera despacharse y decir lo que dijo, ¿no? Tenemos el documento, lo mostramos hace un rato, firmado por los miembros del CEN, del Partido Nacionalista, entre ellos Freddy Otaro, Ana María Solórzano, Montes, etcétera, Molina. que supuestamente se pusieron de acuerdo y dijeron, ese señor Urresti ya se tiene que ir, retiramos la candidatura. Todos los nombres que tú has mencionado son absolutamente nadinistas, son más nadinistas que Nadine, todos. Entonces, no sorprende que hayan firmado los señores que, creo que te ha faltado Otárola, me parece, ¿no? No, dije Freddy Otárola, ahí está, sí. Ahí están todos los que firmaron y evidentemente la rúbrica que no aparece es la de Daniela Bugatás, quien anoche dijo que no lo habían dejado entrar a este evento, a esta reunión. Cintia Montes también, que es la jefa de prensa, ¿no? Que es, digamos, una persona que sigue los designios de la señora Heredia. Entonces,
quien gobierna no solamente el país, sino la institucionalidad, el partido, todo es Nadine Heredia, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar con el Partido Nacionalista? El Partido Nacionalista hace tiempo está en ruinas, Juliana. Y a mí me da mucha pena decirlo porque de alguna manera, siendo invitados, hemos colaborado con el Partido Nacionalista, un proyecto, digamos, importante, un proyecto que se forjó en los albores de la lucha por la democracia, un proyecto distinto, un proyecto diferente, que tú lo puedes criticar o no, pero un proyecto social, de inclusión social, un proyecto democrático, etc. Pero lo que está viendo el día de hoy es todo lo contrario a la democracia. Yo me acuerdo que cuando en el 10 de julio, me gustan las fechas, me gusta la historia, el 10 de julio el presidente Ollanta nos llamó a un grupo de 3 o 4 parlamentarios para sacar a Marisol Espinosa, 10 de julio del 2014, para sacar a Marisol Espinosa de candidata a la presidencia del Congreso de la República. Le dijimos que 24 parlamentarios habíamos firmado por la candidatura de Marisol Espinosa. Obviamente querían la candidatura de esta especie de ventríloco, ¿no?, que hemos mencionado. Y la respuesta de Ollanta Humala fue que el partido tenía apenas 8 o 9 años de fundación y que no era un partido democrático. Esto no es el APRA, dijo, ¿no es cierto?, que tiene bases democráticas. Esto es un partido en el que todavía hay que obedecer a los líderes, al jefe. ¿Eso dijo? Eso dijo Ollanta el 10 de julio en Palacio de Gobierno. Y te voy a decir quién estuvo presente. Estuvo Juan Pari, estuvo Julia Tevez y 2 parlamentarios más, éramos 4 o 5. Pero usted, a pesar de eso, continuó. Pero yo he hecho la guerra interna durante mucho tiempo. Ya, ¿no? pero Daniela Bugatás también. Y Daniela Bugatás, a pesar de ser alguien que, de hecho, con sus declaraciones incomoda no solamente a Nadine Heredia, sino al propio presidente de la República, ha dicho que Guzmán era el candidato de Segura, el ministro de Economía, ha dicho que en el Ministerio de Energía y Minas... Juliana, Daniela Bugatás, de manera bastante ingenua, quiere quedarse con el Partido Nacionalista. O sea, acá hay una pugna de ofidios, ¿no es cierto? Esta es una pugna entre ofidios, ¿no es cierto? Es decir, acá ninguno de las personas que se están quedando son santos o inmaculados, ni mucho menos. Entonces es una pelea entre ellos en la que se están sacando los ojos. ¿Y usted es santo e inmaculado? Nadie es santo e inmaculado, pero yo tuve de alguna manera la decencia de ser bastante firme y decir los nombres, ¿no es cierto?, de las personas que lamentablemente no estaban siguiendo un camino democrático y no estaban siguiendo un camino transparente. Ayer el señor Bugatás, tú lo has entrevistado y cuando tú le has dicho, pero diga quién es el nombre, cuáles son las personas que están transgrediendo las normas y que están petardeando al señor Urresti. La cúpula, el CEN. O sea, no tenía los pantalones el señor Bugatás de decir, oiga, es la señora Heredia. Pero tuvo los pantalones para responderme otra pregunta, cuando le dije quién era peor, porque hablaba de los traidores, de aquellos que se habían ido tan mal del Partido Nacionalista, y mencionó a Marisol Espinosa y a usted. Me dijo que usted era más traidor. Fíjate, mi querida Juliana, nosotros, primero que el tema de Bugatás, cuando estas declaraciones, en la cual yo no le he tocado ni tampoco he insultado a la señora Heredia, he hecho las cosas como son, yo creo que es un tema de salud mental, ¿no? Probablemente señora Bugatás, cuando viene a veces a declarar acá, no toma sus pastillas de litio, ¿no? Probablemente. Lo tendrá que de alguna manera consultar con sus antecedentes médicos o clínicos. Pero independientemente de eso, yo no voy a entrar a responder a ese señor. Yo creo que él ha debido ser bastante cauto en decir, oiga, la señora Heredia es la que maneja los destinos del partido, acá no existe ninguna democracia. Él se está quedando, mi querida Juliana, porque él, a sabiendas de que Nadine Heredia está petardeando Urresti y los está petardeando a todos ellos, él quiere hacer una facción dentro del Partido Nacionalista, ¿no es cierto? Pero por eso mismo le convendría ahora más que nunca... Ingenuamente con las llaves del partido. Pero bueno, por eso le convendría justamente, digamos, marcar una clara postura en contra de quienes representan ahora el poder, que es la pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y él no se atreve a arremeter directamente contra la primera dama y dice que todavía confía en el presidente de la República. Por eso es que, digo, aparentemente no tiene los pantalones suficientes de encararlos como lo ha hecho Marisol Espinosa y lo he hecho yo, ¿no es cierto? Él habla de deslealtad. Nosotros hemos acompañado al presidente de la República en los momentos más difíciles, ¿no es cierto? En la época que el presidente de la República no lo era candidato o antes era el líder de la oposición y tenía cierta persecución del gobierno anterior y yo lo he acompañado como abogado, como amigo y lo he acompañado hasta el final. Yo no me retiré del partido, ¿no es cierto? A mí me han retirado por no blindar a la señora Heredia. O sea, yo no renunció al partido y no soy tránsfuga, yo no me he ido a otro partido, a otra bancada, me he quedado solo, ¿no es cierto? Cumpliendo con los designios de sanción a los tránsfugas y quedarme como un independiente porque yo no creo en el transfugismo parlamentario.
Entonces no soy como algunas otras personas que se van a otras bancadas, a otros partidos, cuando renuncian por intereses. Y otra cosa más, el señor Abugataz, te acordarás, el año pasado dijo, y lo publicó en redes, que no iba a la reelección parlamentaria y que se retirara de la política. Sí, lo dijo en ese programa incluso. Y lo dijo acá, y lo dijo en Twitter y en Facebook y en todo. ¿Qué pasó? Que después postuló incumpliendo su palabra. Punto 1. Punto 2. El señor Abugataz, te acordarás, que insultaba y se burlaba de señor Urresti. Decía que era un Cantinflas, Pinocho, un tipo cantinflesco. Y después, número 1 de su lista. Bueno, entonces, pero, a ver, eso es tan común en política. Pero no es mi caso. Bueno, usted era muy amigo de Ollantumala, lo defendía, fue su abogado, abogó en la Heredia. Hace un año, mi querida Juliana, dije, no voy a la reelección parlamentaria. Y cuando Ollantumala una vez me llamó a Palacio de Gobierno, te voy a hacer una confesión, y me dijo, me trató de atarantar, amicalmente, por supuesto, para decirme que de alguna manera me alinee, porque yo estaba declarando en contra de ciertas cosas que pasaban, específicamente de la señora Heredia, temas de corrupción o temas de denuncia. Trató de atarantarme de alguna manera con el tema de tranquilízate porque vienen las elecciones y seguramente tú querrás ir a la reelección. Y yo lo dejé sin piso y le dije, ¿sabes qué, Ollanta? Yo no voy a la reelección parlamentaria. Se lo dije hace un año, cuando comenzaron estos problemas. Yo me voy a mi casa, me voy a mi oficina a ejercer libremente la profesión como siempre, porque yo soy abogado, soy un hombre de leyes. Eso fue lo que le dije, ¿no es cierto? Y cumplí con mi palabra. Pero hay otros que publicaron en Facebook, en Twitter, me retiro de la política, no voy a la reelección parlamentaria, criticaron a Urresti y ahora no cumplen su palabra, van a la reelección parlamentaria y después son los adláteres de un señor, como el señor Urresti, al cual criticaban. Bueno, pero finalmente se solidarizó ahora con el ex candidato presidencial al que dejaron solo. O sea, el Partido Nacionalista, después de haberle pedido, por favor, que se convirtiera en militante de la agrupación para poder postular, y lo hizo, y después se fue, y llamaron a Milton Monjes, y después lo sacaron a Milton Monjes, regresó Urresti. O sea, lo movieron por todas partes, ¿para qué? Para al final, un mes antes de las elecciones, decirle, te vas a tu casa, cuando él, a pesar de saber que no iba quizás ni a pasar la valla, quería continuar en esta carrera. Eso es deslealtad, eso es tener un espíritu antidemocrático, en eso sí estoy de acuerdo con Daniel. Pero Daniel no le debe sorprender pues las actitudes de la señora Heredia, ¿no? O sea, que no se venga a hacer el tonto acá y decir, oiga, pues un tipo viejo, una persona que tiene años en política como el señor Abugataz, no puede pues darse de sorprendido porque los conoce perfectamente y más tiempo que yo, tanto a Ollanta y sobre todo a la señora Heredia. O sea, acá, discúlpame Juliana, hay un tema de no democracia. Te he puesto un ejemplo, un tema anecdótico del año pasado. Acá la señora Heredia se cree Queen Elizabeth, la reina Elizabeth, ¿no es cierto? Entonces, ella cree que puede hacer lo que le da la gana. Entonces la realiza. Entonces hace 2 o 3 días publicaron un decreto en que se le da seguridad de por vida permanente a la familia real, a la familia Humala, a la familia Heredia. ¿Tú crees, conociendo a los autores, que esto es Ollantumala? Yo lo conozco, Ollanta, te podrá tener 1000 defectos, pero es un tipo austero, es un tipo bien intencionado, es un tipo sencillo, un tipo campechano. Este es un tema de la señora Heredia, ¿no es cierto? Que le ha ordenado, lo ha llamado a su esposo y ha dicho, ven papito, ven para acá. ¿No es cierto? Me hace firmar este decreto porque yo quiero seguridad de por vida para mí y para mi familia. Bueno, pero una cosa es que usted diga que esto es iniciativa de Nadine Heredia y otra dejar al presidente de la República como si fuese un pelele. Un hombre que tenga la capacidad de pararle el macho. Es que yo no sé qué es lo que ha pasado. Pero los tiene. ¿Te queda la duda? ¿Te queda duda? Sí, porque no conozco. Bueno, yo lo conozco, así es. Sí, pero yo no me quería afirmar algo que evidentemente no he visto, porque no he estado nunca dentro del entorno privado de la familia presidencial. ¿Ha pasado por el micrófono algo, señores? Creo que sí. Es un boicot de repente de Palacio. Sí, no sé qué pasa, estamos agarrando los chicos, poniéndome el micrófono. Tranquila, Juliana, ¿se veía el audio? ¿Qué pasó? A ver, hablen, no hay ningún problema, estas cosas pasan en vivo. Ah, sí, un problema con mi audio. ¿No se escucha lo que estoy hablando? ¿Ahí sí se escucha? Perfecto. ¿Cuánto rato se fue? Lo repito sin ningún problema. Ahí está. Hablamos de la familia monárquica, ¿no? Sí, efectivamente. Así. Y ahí está, señores, estas cosas pasan en vivo. Los chicos, lo máximo, los camarógrafos se preocupan, corren para arreglar esto de acá. Hay que mostrarlo nomás sin roche, esto que es el inalámbrico, el micrófono, que evidentemente me pongo aquí para que salga, pero se acaban las pilas o se malogra, ¿qué culpa tienen ustedes? De frente nomás, arréglenlo acá mientras yo sigo hablando. Son cosas que suceden en vivo y eso es lo bacán de los programas cuando uno no sigue. Fíjate, acá lamentablemente hay un tema en que a la ciudad de Heredia cambió muchísimo a partir del 28 de julio del año 2011. Yo era muy amigo del presidente de la República, no tanto de ella, pero tenía una relación muy cordial.
pero todo fue que se juntó de repente con la gente del jet set, de la high life, y probablemente cambió de actitud, ¿no es cierto? Porque no era así cuando yo la conocí. ¿Usted cree que desde que pensaron en Daniel Urresti para que sea candidato a la presidencia de la República, la intención real era utilizarlo? No tengo la menor duda. O sea, fíjate el modus operandi que ella tenía, ¿no es cierto? Lo hizo conmigo, lo hizo con Salomón Lerner, de alguna manera en su momento con Daniela Bugatás, lo hizo con la gente de izquierda que acompañó al presidente de la República, de alguna manera a llegar a la presidencia, a la jefatura de Estado, lo hizo con Marisol Espinosa, o sea, el entorno más cercano del presidente de la República. Cuando ya dio lo máximo, estuvo en su esplendor, simplemente te lo rompe el documento y te bota al tacho de basura como si fuera un papel mezquino, ¿no? Por lo tanto, ¿cree que realmente el favorito de Nadine Heredia era Julio Guzmán? No, como te dije la semana antepasada que vine a tu programa, no tiene la inteligencia necesaria como para urdir un plan de años, un plan bien trabajado, bien, digamos, urdido, valga la redundancia, y después ponerlo de alguna manera. Yo creo que lo que han aprovechado es, ¿cuáles son los enemigos de Ollanta y de Nadine? Obviamente Keiko Fujimori y Alan García, son los diablos para ellos. Entonces, no quieren que ellos lleguen al poder porque probablemente piensen que va a haber una persecución, ¿verdad o no? No sabemos. Entonces, cualquier otro creo que es positivo para ellos. El que estaba más cerca era Guzmán, y si este ha trabajado cerca a Palacio de Gobierno como viceministro, como secretario del Consejo de Ministros, bienvenido sea, ¿no? Pero en todo caso, digamos que el interés pasaba, si esto que usted dice es cierto, por Palacio de Gobierno hacia Julio Guzmán, pero no de Julio Guzmán hacia ellos. Por eso te digo, yo no... ¿O cree que sí en algún momento se pudo haber conversado algo? Mira, ese dato no te lo puedo dar. Yo la verdad que no lo creo. Yo creo que ellos han optado por una opción que en ese momento era la más manejable, que era la del señor Guzmán. Pero en todo caso, Juliana, yo creo que este tema es la falta de institucionalidad en el país. No hay democracia. Lamentablemente se ha actuado como si esto fuera pues un cuartel, ¿no es cierto? No una institución democrática. Y en el caso de la señora Heredia, como si fuera pues una monarquía, como si fuera la señora Queen, la reina Elizabeth, Queen Elizabeth. Es decir, hago lo que me da la gana, soy la familia real, cuando quiero lo mando a mi esposo para que me firme un decreto, me dé vigilancia de 14, 15 policías de por vida a mí, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. ¿Dónde estamos, Juliana? Pero, ¿se demoró usted tanto en darse cuenta de eso? Mire que cuando recién Nadine Heredia apareció y estaban en campaña, bastaba, incluso nosotros, los periodistas, que estábamos allí haciendo una cobertura, mirarla 5 minutos para saber por dónde iba la cosa. Usted comía en casa de ellos, viajó por todo el país. No tanto. Viajó por todo el país pero acompañándolos. no comía en casa de ellos, ¿ah? ¿No sé nunca? ¿Ahí? No. Nunca una parrillita, hemos una salido cevichada. Hemos salido a almorzar alguna vez. Bueno, pero tenía una relación bastante directa con el presidente de la República y por lo tanto con su esposa. ¿No hubo algo que lo haya llevado en ese instante, en ese momento, en esa época, en ese tiempo, a decir, ¿esta señora va a ser peligrosa? No, al contrario, era una figura fresca, una figura muy trabajadora, hay que decir, Nadine es muy chambera, ¿no? Que le da vida, frescura al presidente, o cuando no era presidente, a Ollanta, cuando no era presidente. Y era una figura carismática, una figura que emergía, tenía mucha influencia evidentemente en Ollanta, cuando Ollanta era líder de la oposición, cuando lo conoció Ollanta el año 2007, era líder de la oposición contra Alan García, contra el gobierno aprista en esas épocas. Y digamos, era una mujer, digamos, interesante, no brillante, no es brillante, o sea, Nadine no es brillante, es una persona inteligente, hábil, chambera, pero no es una persona académica, no estás hablando pues de un cuadro espectacular en la que sepa todos los temas de historia, geografía, producción, inclusión, constitución. Bueno, no, pero no eso, es. digamos, No lo es. Eso sería tener un gran nivel intelectual que no necesariamente ser inteligente. La inteligencia pasa por la rapidez para responder, para generar una idea, para analizar algo, para buscar una estrategia, una salida. Y puede ser un tremendo ignorante que nunca... joven que podía ir aprendiendo con el tiempo y podía de alguna manera pulirse con el tiempo, era un diamante en bruto, digamos, ¿no? Y que era el complemento de Ollanta, que le daba algún equilibrio, y eso era bueno, porque, digamos, las esposas también tienen ese rol, o sea, yo lo comprendía perfectamente. Pero una vez que jura Ollanta y nosotros como vicepresidentes el 28 de julio del 2011, la figura cambia y empieza a poner corsés a los que estábamos en el entorno del presidente de la República. Yo sí me di cuenta, cometí un error, obviamente se me tiró encima, comenzó conmigo,
Luego después Salomón Lerner, a Bogotá. Lo que pasa es que Bogotá se ha quedado porque tiene otros intereses. ¿Qué intereses contra tiene Marisol Bogotá? Espinosa. Quedarse con el partido. O sea, quedarse con el Partido Él ha Nacionalista. dicho que quiere transformar el partido y en realidad... No lo van a dejar, pues es muy ingenuo. Entonces... Las llaves del partido la tiene Ollanta y Nadine. No lo van a dejar, pero seguramente quiere armar una facción. Entonces lo que me he enterado, Juliana, no te puedo decir la fuente, pero lo que me he enterado, es que hace ya varias semanas a Urresti le han cerrado el caño. Es decir, la Secretaría Económica, financiamiento del partido, por orden de la señora Nadine Heredia, ha dicho, no le entregue un sol al señor Urresti, ¿no es cierto? Simplemente replíguense, ¿no es cierto? Para que muera de inanición en la campaña electoral. Entonces es un juego maquiavélico, ¿no es cierto? O sea, te utilizo... Primero lo utilizaba. Como yo que está complicado el tema judicial, se peleó con muchos periodistas, con muchas mujeres del Perú, entonces le mete una patada en el fundillo, yo lo dije en su momento, y lo trae el señor Bongese. El señor Bongese también lo maltrató, o sea, indirectamente lo maltrató. Es decir, lo saca de una cartera en la que le estaba yendo bien, lo pone de candidato, como no despega, patada en el fundillo y señor al tacho. Y luego otra vez retorna el señor Urresti. Obviamente Urresti es una persona que le gusta, le encantan las cámaras, ¿no? Entonces, señor Urresti entra otra vez al juego político cuando no le sirve, patada en el fundillo, sin decirle nada. En eso sí concuerdo con Daniel. De una manera muy inelegante lo saca a él y a la lista parlamentaria. Es un tremendo florazo, es una tremenda mentira eso de que Milton Bongese se fue por motivos personales. No, pero por favor, claro, absolutamente no. Absolutamente no. O sea, el candidato después iba a ser Bongese. Como siempre hubo un error político, un error táctico, un error estratégico, un error de visión política, no es la primera vez que lo tienen, se equivocan el señor Bongese, que puede ser un muy buen técnico, pero no es un político, no tiene carisma, como para entrar en una campaña política, una campaña de pelea electoral, y otra vez viene el señor Urresti. Ok, pero usted habla de Nadine Heredia como la que pone, saca, mueve, Sí. ¿y dónde está la democracia interna del Partido Nacionalista? ¿Dónde están los militantes? No ¿A qué? existe. Pero tú has visto... Por el amor de Dios, Juliana. Yo no ¿quiénes puedo firman? ver, pero se lo tengo que preguntar porque yo Te no lo puedo pregunto. confirmar lo que usted sigue. ¿Quiénes firman el documento? Los integrantes del CEN. Cintia Montes. ¿No es cierto? Esto es un chiste, pero Cintia Montes, que es la jefe de prensa, 8 o 10 años con ellos. Es decir. Fredio Tarola. Ya, no tiene voz propia. Fredio Tarola no tiene voz propia. Cintia, Ana María Solórzano, no tiene voz propia. Molina, lo mismo. O sea, todos no tienen voz propia. O sea, basta ver sus intervenciones, basta ver de alguna manera la obsecuencia que durante todos los años ellos han tenido. Entonces, si tú me dices que firma pues a Bogatás, que firma, no sé, hasta a su primo, hasta Ñaudí, que es un buen parlamentario, o firma... o Teófilo Gamarra, o José Gutiérrez. No sé, o José Gutiérrez, con el que he tenido discrepancia, te puedo creer. Pero fíjate los que firman. Entonces, esto es una instrucción, no del presidente. El presidente no tiene nada que ver acá. El señor Ollanta Humala no existe. Este es un tema de Nadine Heredia, exclusiva y excluyentemente. Es la monarca. O sea, no solamente es monarca en el país, es monarca en el Partido Nacionalista. ¿Y qué cree que vaya a pasar con ella con este tema de la denuncia por el supuesto delito de lavado de activos, las agendas, Ollanta Humala, Lavallato? Bueno, se le complica, ¿no? Evidentemente la condena a Marcelo Odebrecht de 19 años va a complicar. Tienen una serie de datos de la policía de Brasil, de Sao Paulo, en la cual habla de $3 millones a la campaña de Ollanta en abril o mayo del 2011. 3,5 millones. Que coincide con las agendas de Nadine, que también habla de 3 millones OHT, Ollanta Humalatazo, en la que yo no creo que Ollanta haya estado metido directamente. Yo creo que es ella que evidentemente utiliza el producto de Ollanta Humala. Bueno, pero así mañana puedan haber demasiadas coincidencias entre lo que se menciona en las agendas y lo que pueda suceder más adelante. Esas agendas al final no van a poder formar parte del proceso de investigación porque van a ser declaradas como elementos sustraídos, por lo tanto obtenidos de manera ilegal y que no pueden formar parte del proceso. No lo sabemos. Pero es que estaría en todo su derecho Nadine Heredia, allí sí voy a tratar de ser abogada del diablo. Obvio, ¿por qué aceptan como prueba mis agendas si en el caso de los petroaudios... Y en el caso de los Vladivideos no sucedió lo mismo. Es que se da cuenta. Y fueron condenados. Sí, Así evidentemente. es. Acá ha habido un tema de que se ha mirado con diferente vara o diferente ángulo diferentes temas. Lo de Marcelo Odebrecht les complica las investigaciones que tienen, pero más les complica esta detención de grado de fuerza temporal, si se quiere, de Lula, el expresidente de Brasil, que estaría comprometido hasta el cuello en delitos de corrupción, y también de la presidenta, aparentemente, Dilma Rousseff, que es la que está seriamente investigada. Y ahí
no existe la norma constitucional de que es intocable como el Perú hasta que acabe su periodo. No, y ahora Dilma Rousseff está desesperada por meter a Lula a chambear para librarlo de lo que le pueda pasar. Puede suceder lo que aconteció el año 90, te acordarás, en Brasil, con el presidente Collor de Mello. Es decir, tuvo poco tiempo en la presidencia de la República, denunció por corrupción, un senador de su partido lo denunció, parecido a lo que está sucediendo ahora, inmediatamente fue expulsado, defenestrado de la presidencia de la República de Brasil, inmediatamente detenido, encarcelado y condenado. Es decir, acá hay un tema, digamos, que va a tener que ser investigado, seguramente con más tranquilidad a partir del 28 de julio de este año, ¿no es cierto?, donde no exista ningún tipo de presión indirecta, digamos, porque creo que es un caso que tiene para rato, y creo que en este caso Juan Pari, como presidente de la Comisión Lavajato en el Perú, podría, digamos, tener más claro la investigación, ¿no? Una última pregunta, señor Chejade. Habla de 28 de julio. ¿Quién va a ser el presidente de la República en esa fecha? No lo sé. Yo creo que hay candidatos que hay que esperar sus propuestas. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea, otros candidatos que tienen propuestas firmes, podrían de alguna manera darle una cara de renovación al país. También hay gente de izquierda, gente interesante, gente progresista, que también podría tener, digamos, una alternativa. Yo estoy seguro por quién no voy a votar, por supuesto, ¿no? Que es la misma candidata por la que tú no votarías, ¿no? Yo no votaría por ninguno de los que están en la lista, la verdad. Y tampoco por los que se fueron, ¿eh? No van a pensar ahora que le hubiese dado mi voto a Acuña. Yo creo que o a Guzmán. Algunos dicen que era Guzmán Lover. Tampoco, señores. Yo creo, Juliana, que antes que ver el tema de carismas, hay que ver el tema de propuestas y el tema de un candidato que tenga liderazgo. Si ha habido, lamentablemente hay que reconocerlo, en este gobierno, un grave problema ha sido la falta de liderazgo. Y eso ha traído como consecuencia el desbarrancamiento de este gobierno. Yo lo lamento mucho. Ojalá que el presidente Ollanta, por el bien del país, pueda terminar bien. Confío en su capacidad moral del presidente de la República, pero te vuelvo a repetir con mucha pena, confío en él. Lamentablemente no puedo confiar en su señora esposa. Bueno, quien nos va a enseñar algunas técnicas para determinar en quién podemos confiar y en quién no es Rosa María Cifuentes. Ella es periodista, ella además es experta en lectura de rostros y las cosas que dice en este libro que acaba de presentar, La verdad oculta de los rostros al poder, es increíble, desde la forma de las cejas hasta si son pobladas o ralas, si la cara es angulosa, si los labios son carnosos, si de repente la cara es muy redonda, y así ha hecho un análisis uno por uno de los candidatos, de los que no están también: Acuña, Julio Guzmán, Daniel Urresti, Alan García, Nadine Heredia, Ollanta Humala. Va a estar buenísimo. Regreso luego de la publicidad a conversar con Rosa María Cifuentes, y antes le agradezco a Omar Chejade por haber estado aquí. Gracias, Julián. Un honor estar en tu programa, como siempre. Gracias. Pausa comercial y regresamos.